Buenas tardes, soy Óscar Perea Rodríguez de la Universidad de San Francisco y antes de comenzar mi intervención me gustaría dar las gracias a Juan Zapatero, director de la Fundación Castilla y León, y también al profesor Salvador Rus y a través de ellos a todas las personas que han estado involucradas en la selección de ponencias para este congreso. Les estoy muy agradecido por permitirme unirme a todo este gran elenco de expertos y especialistas en el que sin duda es uno de los momentos culminantes de la historia de España. Voy a compartirles una pequeña presentación en la que voy a basar mi intervención, que tiene que ver con las fuentes del conflicto de las comunidades. En realidad, como historiadores, las comunidades de Castilla nos proveen con un magnífico ejemplo de lo que es la delicadeza con la que tenemos que tratar el caudal de información relacionado con el sujeto de análisis historiográfico. Esta dificultad no afecta tanto a los documentos coetáneos, que se conocen, se han estudiado bien bajo diversas ópticas y circunstancias, pero sí afecta a todos los escritos por aquellos autores que, si bien convivieron con los eventos, realizaron esta labor de escrituraria un poco después del fin del conflicto. Eh, Como lo hacen después de 1522, los autores que comento, se vieron casi todos, por no decir todos, obligados a sortear esa mácula de denigración personal que iba a caer sobre todos los participantes en la revuelta de las comunidades una vez que ésta fue aplastada militarmente. Además, en un levantamiento como el de las comunidades, en el que las letras no fueron sino un arma más en el conflicto global, y además un conflicto que ha tenido profundas consecuencias en la construcción de la imagen historiográfica de España. Al confluir estas dos características, es siempre un riesgo tomar esas fuentes como objetos de veracidad absoluta, porque lo que es más que evidente es que el contenido de las fuentes es siempre desfavorable a los insurrectos. Quizá hay alguna excepción, como es el caso de Florián del Campo, es la excepción más conocida, pero a través de esta presentación quiero también presentar como excepción a alguien que en principio lo que vamos a observar es que sufre una evolución en sus escritos en términos de explicar si fue favorable o no fue favorable a las comunidades. El autor al que me refiero es el bien conocido polígrafo castellano Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Como digo, castellano, nacido en Madrid, pero con raíces familiares en Asturias. Nos ha dejado una obra muy voluminosa y muy conocida, de la cual apenas voy a mencionar simplemente las dos obras en las que nos vamos a centrar. No voy a hablar, por supuesto, de su magnífica Historia General Natural de las Indias, ni de sus labores como cronista en América, ni como gobernador, alcalde de Santo Domingo y de La Española, que de hecho a pesar de que regresó brevemente a España, pero él volvió a su puesto de gobernador en América y allí falleció. Precisamente allí fue donde más o menos se sospecha que en los años finales de su vida redactó las dos obras de las que voy a hablar mayoritariamente en mi intervención. Estas dos obras son Las Batallas y Quincuagenas y otra que se llama parecida, que es Las Quincuagenas de la Nobleza de España. Están como buen erasmista, tomando por completo la influencia de Erasmo, las dos obras están construidas como un personajes, Alcaide y Sereno. Estos dos personajes pues, son obviamente dos trasuntos narrativos y literarios del propio González Fernández de Oviedo, que es el que está, digamos que, hablando consigo mismo, recordando todos los aristócratas, todos los nobles a los que conoció en su vida durante los últimos años del reinado de los Reyes Católicos y las décadas iniciales del gobierno de Carlos I. Su relación con las comunidades, por supuesto, procede de ahí, procede de explicar esas batallas y quincuagenas y las quincuagenas de la nobleza. No voy a decir que que haya tenido mala fortuna editorial, porque no es el caso de la obra literaria, de la obra cronística y genealogista de Fernández de Oviedo, pero sí ha tenido muchos vaivenes. Hay una peculiaridad
bastante importante a la hora de leer y de consultar estas obras. El primer problema es que las quincuagenas de la nobleza de España se editaron por vez primera en 1880, solo el tomo primero, y luego más adelante, casi 100 años más tarde, Juan Bautista Vallearce las recuperó y las llamó de otra manera, las Memorias de Gonzalo Fernández de Oviedo. Esto ha causado bastante confusión y a pesar de que son libros que se pueden consultar con bastante tranquilidad, nos ha dado problemas, ¿sí?, a la hora de consultarlos. Luego también está que de la otra obra genealógica, Las batallas y quincuagenas, hay, por así decirlo, como dos versiones. La primera se conserva en un manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, que fue editado en 1989 por Juan Bautista Vallearce de nuevo. Y luego tenemos otros dos manuscritos en la Biblioteca Nacional de Madrid, que fueron editados en diversas tandas, por así decirlo, por la Real Academia de la Historia. Bien, estos vaivenes han complicado mucho las ediciones, porque aunque la transcripción de la obra de Fernández de Oviedo ya estaba lista a finales del siglo XIX por Amador de los Ríos, nada menos, no pudo, Amador de los Ríos falleció en 1877 y no pudo llevar a cabo su edición de las obras genealógicas de Fernández de Oviedo. Pidió ayuda a otro académico, Vicente de la Fuente, que editó solo una parte en 1880. Y además esa edición tiene muchos errores de transcripción, de sentidos que no son los adecuados, etc. De ahí que a Vallearce en 1977, casi 100 años más tarde, lo retomara. Luego las ediciones se van mezclando también. Un primer tomo de la transcripción de Amador de los Ríos fue editado por Pérez de Tudela en la Real Academia en el año 1983. Entre medias, a Vallearce la edición de Las batallas y quincuagenas, el manuscrito de Salamanca, en 1989. Y después Pérez de Tudela volvió a sacar otros 3 volúmenes, uno en el año 2000 y otro en el año 2002, también en la Real Academia. En este mismo año se publica también el 4º volumen, que es el de los índices. Y la Real Academia tuvo la muy buena iniciativa de juntar en ese índice a los caballeros de las 2 batallas y quincuagenas, tanto la edición de Pérez de Tudela de la Real Academia de la Historia como la edición de Vallearce en 1989. Lo que sucede también es que quizá por eso, porque tenemos unos muy buenos índices para consultar esta obra que es muy deslavazada, nos fuerza de vez en cuando a los historiadores a buscar simplemente el caballero que tenemos previsto analizar, el que nos interesa, lo buscamos en los índices, vamos buscando en las páginas donde aparece y con eso, por así decirlo, nos conformamos. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues en su estudio sobre las comunidades como movimiento antiseñorial, Gutiérrez Nieto dejó establecido que había tres tipos básicos y fundamentales de valoraciones historiográficas de autores coetáneos. La mayoría de ellos los que hacían es una condena absoluta y ponían énfasis en señalar aspectos que desacreditan a este movimiento. Luego había otros historiadores, otros cronistas coetáneos, que aunque comprendían y decían que las intenciones no eran del todo malas, finalmente se ponían a buscar también razones para desacreditar y denigrar al movimiento. El tercer grupo estaría formado, es el más escueto, el más escaso, es formado por los que sí muestran simpatías. Bien, por lo que respecta a Fernández de Oviedo, hay que decir sin duda alguna que él forma parte de ese primer grupo, es decir, del grupo de los cronistas coetáneos que condenan sin paliativos el conflicto de las comunidades. Además, no van a escatimar tinta alguna en denigrar y tirar por tierra casi todas las propuestas de las comunidades. El adjetivo que más utiliza Fernández de Oviedo para narrar los eventos de las comunidades es el de desleal. Tanto el adjetivo desleal como el sustantivo deslealtad siempre aparecen cada vez que se surge un conflicto. Por ejemplo, se refiere a los desleales comuneros que quemaron la casa al dicho Mota, es decir, el famoso incendio del archivo regio que custodiaba la familia Ruiz de la Mota, uno de los episodios conocidos de las comunidades. Por lo que decía antes, por esa querencia de buscar la información en los índices y con esta información de Fernández de Oviedo,
Casi todos los historiadores que han utilizado las batallas quincuagenas o las quincuagenas de la nobleza se centran sobre todo en la segunda batalla, segunda quincuagena, que, como nos dice la propia edición de Avalle Arce, está dividido en 20 diálogos en el que se incluyen los méritos de 21 caballeros culpados o adherentes a la comunidad, mal consejados, en notorio daño de la República de Patria e en deservicio de Dios y del Rey, e unos más que otros delincuentes. En ese sentido, como digo, no hay duda. Fernández de Oviedo basa su propia experiencia en una condena hacia las comunidades. Lo que sucede es que en la otra obra suya, en las quincuagenas de la nobleza de España, este tratamiento, sobre todo cuando se individualiza, esta premisa inicial va a variar un poco. ¿Por qué? Pues porque, como digo, en estos índices, los índices nos fuerzan demasiado en una dirección y la obra hay que leerla de manera completa. El caso que voy a comentar ahora no tiene absolutamente nada que ver con las comunidades. Solamente es un ejemplo de cómo no podemos únicamente centrarnos en la biografía, en lo que diga Fernández de Oviedo, dentro del espacio específico de esa persona, de ese caballero al que narra. Es un poeta valenciano, no tiene absolutamente nada que ver con las comunidades de Castilla. Es un poeta valenciano llamado Fernández de Heredia, que si uno va a los párrafos en la biografía de Fernández de Heredia, lo que nos dice de él siempre son maravillas. Siempre nos dice un gran caballero, muy gentil, galán, digno de ser muy estimado. Son todo alabanzas. Hay un detalle en concreto que nos parece un poco hasta simpático. Nos dice que era gran jugador de pelota. Pues la famosa pelota valenciana, que de hecho todavía se juega, y Fernández de Heredia, el poeta valenciano, pues fue un gran campeón. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en otras partes ese dato de la pelota valenciana tiene su razón de ser, porque cuando no está en la propia biografía de Fernández de Heredia, encontramos a este personaje metido en otros asuntos un poco turbios. Por ejemplo, en la biografía de Juan de Córdoba, que es alcaide de la madrileña Fortaleza del Pardo, nos dice que a uno de los hermanos de Juan de Córdoba, que se llamaba Sotomayor, matóle un Juan Fernández, gran jugador de pelota. Es decir, no dice el segundo apellido de Heredia para que más o menos sembrar ahí la duda, y dice además que fue que cometió un asesinato, que los dos discutieron al final de uno de estos juegos de pelota y que por eso lo que sucede es que no tiene tiene la habilidad de decir un dato que ha dicho antes en la biografía, pero en la biografía lo ha ocultado, lo ha dejado oculto. De igual manera es lo que encontramos en otro de los hijos del alcaide del Pardo, Antonio Sotomayor, que aquí se le llama por error Pedro, también nos dice lo mismo, que le mató buenamente ese Joan Fernández, que era el más lindo jugador de pelota. Entonces nos ha dado un dato en su biografía que luego sirve para conectar con otro acto delictivo. Bueno, algo similar sucede en las quincuagenas de la nobleza de España cuando cuando trata de otros personajes, de personajes del bando realista, personajes que defendieron la legalidad y que en teoría la quincuagena o el diálogo tendría que narrarnos su vida. Pero en realidad Fernández de Oviedo no hace eso de ninguna de las maneras. Aunque solamente sea por puro morbo, lo que nos hace es describirnos a otros caballeros participantes en la revuelta y nos lo hace de manera distinta. Uno de los ejemplos es la semblanza de Juan de Borja, el tercer duque de Gandía, que además pues, es una semblanza que nos daría un poco para hacer algo heroico, porque sufrió una herida en el rostro por una flecha en el asedio de Játiva, se le conoce con el nombre de Juan de la Saetada. Bien, en esa semblanza no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Lo único que nos dice es que le dieron una saetada y se pone a narrar otro tipo de cosas. Nos pone a narrar la vida del resto de revueltas, de personajes que participaron en la revuelta comunera. Otro ejemplo, que es el que tiene en esta diapositiva,
es el de Pedro de Ayala, el conde de Salvatierra, que nos dice, sí, en efecto, nos cuenta bastantes cosas, nos cuenta que se presentó en la cárcel real y que fue prendido por el rey y que allí murió, pero, por así decirlo, lo que le gusta más, lo que le gusta, aunque solo sea por el morbo, es el destacar la ejemplaridad de los castigos a los rebeldes. Y por eso narra con todo lujo de detalle cómo después la humillación que para un caballero fue que le llevaron a enterrar con los pies fuera, puestos en unos grillos, para que se viera que había muerto como prisionero y no como hombre libre. Y luego además nos indica todavía otro gran detalle, y es que era gentil músico y que con una vihuela cantaba que tañía muy bien. Y eso es uno de los aspectos que conviene repasar. Es decir, que cuando parece que no nos va a hablar de un personaje, sí nos da detalles que le llaman la atención y que parece que está más interesado en contar la vida de quienes han participado en las comunidades y además de manera no demasiado negativa, sino contrapesando su triste final con algunos valores caballerescos y virtuosos de gentiles y de cortesanos que podían tener con lo que fue su participación política en las comunidades. Otro caso más o menos parecido es el del famoso arzobispo Gabriel Merino, el obispo de Jaén, que la biografía además comienza con un poema, comienza con una redondilla en arte menor, en versos octosílabos, que es una estrofa muy popular en esta época, y en ella lo que va a hacer ya desde el principio es enfocarnos directamente en quien de verdad va a protagonizar este texto, que no es el Merino, no es de ninguna manera la gente real, sino que va a ser María Pacheco, porque se va a dedicar a narrar no solo narrar en términos despectivos, cierto, en términos misóginos, como es lo habitual en el tratamiento de esta dama, pero nos va a decir también cosas interesantes. Nos va a decir, por ejemplo, nos va a decir que, por ejemplo, María Pacheco, que en defensa de Toledo era una mujer sin miedo. Sí, le tenía usurpado al vano de su marido después de ser degollado, pero nos indica con toda claridad que era una mujer sin miedo. Y después siempre dice que la engañaron, socolor de bien público, es decir, no muestra una simpatía tampoco en exceso, muestra sí misoginia, muestra condena, pero como digo, en lo que es un espacio que parecía estar dedicado, parecía estar dedicado a la biografía de Merino, de uno de los agentes reales, y al final se acaba convirtiendo simple y llanamente en una narración no demasiado desfavorable a María Pacheco y a Juan de Padilla. Además, el cambio principal es que Fernández de Oviedo, en alguna parte de esta narración, recurre a la primera persona para garantizar, ¿no? para advertir y alertar al lector que lo que está diciendo era verdad, porque él lo vivió. Y entonces, y además en algunos casos, cuando pone, por ejemplo, la lápida del claustro de las casas, tenemos un documento en el archivo de Simancas que es al pie de la letra lo mismo que dice Fernández de Oviedo, es decir, que su información era bastante veraz, bastante aproximada a lo que fue la realidad y a los documentos que se pueden encontrar en los archivos. Claro, ese cambio de perspectiva vuelve a hacerse patente al final. Si comparan el párrafo que puse al principio con este párrafo en el que vuelve a evaluar a los comuneros de Castilla, dice que en ese tumultuoso grito, al principio, pregonaban cosas que parecían justas y honestas y bien de la República. Pero aquí ya ha cambiado, aquí ya no es la condena inicial, sino que poco a poco se va interesando un poco más. Da la impresión de que a lo largo de toda su vida, cuando Fernández de Oviedo ya es un hombre mayor, vuelve a su cargo al cargo de alcalde de la fortaleza de Santo Domingo y prepara sus memorias, prepara sus escritos y los divide en estas dos obras, da la impresión de que se están mezclando dos estadios de redacción distintos. Y al final de sus días, Fernández de Oviedo como que parece admitir que la revuelta de las comunidades, sí, al final salió mal, eran traidores, eran desleales, lo que quieras, pero no estaba demasiado alejado. Sus preceptos no se alejaban demasiado
debería haber sido un buen movimiento, al menos que contase con simpatías de gente como él, un cronista real que no tiene ninguna relación con el pueblo. Él siempre se manejó mucho mejor entre aristócratas, nobles y reyes, y sin embargo admite cierta simpatía. Y bueno, nada más, con esto me despido. Esta es la bibliografía que me ha servido para preparar mi intervención y mi comunicación, y simplemente les dejo con una idea. Quien quiera manejar la obra de Fernández de Oviedo, que no vaya solamente a lo que son los datos objetivos de esos índices, de esas personas, sino que busque más, porque seguramente, aparte de estos casos que he comentado, es bastante posible que haya más ejemplos en los que se nos muestre ese viraje, esa dirección que parece que va en un lado, pero al final va en otro. Y se pueden encontrar muchos datos que tal vez aporten perspectivas interesantes para analizar las comunidades de Castilla. Muchas gracias a todos por su atención y que sigan disfrutando del Congreso. Hasta pronto.